El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros alguna vez escribimos una carta de amor? Levante su mano, por favor, si usted alguna vez escribió una carta de amor. Ahí se están exponiendo los adolescentes, ¿saben? Ya los papás están viendo así como, vas a ver en la casa, chamacos. Yo creo que todos alguna vez hemos escrito una carta de amor. O una carta, tal vez no de amor, pero tal vez una carta formal dirigida a algún funcionario del gobierno, o simplemente hemos escrito una carta para invitar a alguien, incluso a la iglesia. Y después de realizar todo lo que queremos plasmar en esa hoja, siempre firmamos, quedando a sus órdenes, fulanito de tal, y la firma. Cuando escribimos una carta de amor también, después de que echamos 3 litros de miel sobre esa hoja, ¿me hermano? Al final siempre, con amor, fulano de tal. A ver, vamos a ver eso en la casa. Y es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí al final de su Biblia. La palabra de Dios dice: el que da testimonio de esas cosas. Es decir, que el Señor Jesucristo es quien firma al final de su palabra. Aquí en Apocalipsis dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El que firma al final de su Biblia, el que firma al final de su carta de amor para todos sus hijos, el que firma al final de un libro de instrucciones, un libro de principios. El Señor Jesús quiso plasmar su firma al final de su carta de amor. Y nos dice estas palabras, dice el apóstol Juan, quien es el escritor de este libro de Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas, es decir, el Señor Jesucristo es el que da testimonio de estas cosas. Y gloria a Dios por eso, porque sabemos entonces que Él es el verdadero, amén, que su palabra es verdadera, porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la verdad, Él es la vida, y Él es el que firma al final de su palabra. Y menciona estas palabras: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Quién es el que da testimonio de estas cosas, mis queridos hermanos? Bueno, en Apocalipsis lo encontramos a grandes rasgos. Vamos a ir un poquito rápido en el libro de Apocalipsis. Bueno, en el libro de Apocalipsis, Cristo es revelado en gloria, en contraste con la forma que se presenta en los evangelios, que en los evangelios se presenta de una manera en la cual Jesucristo fue humillado, fue también acusado falsamente, cargó nuestros pecados, murió en una cruz y resucitó al tercer día. Amén por eso. Pero Apocalipsis se mira a Cristo como un hombre exaltado. Dios mismo exalta a Jesucristo en el libro de Apocalipsis y le llama el que es, el que era y el que ha de venir. De esta manera confirmamos la deidad de Cristo y la Trinidad, la cual nos ha salvado.
En este libro de Apocalipsis también encontramos, hermanos, la tribulación. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 19, versículo 21, todos los acontecimientos de la tribulación. En el capítulo 20, versículo 1 al 10, encontramos el reino milenial. En el capítulo 20, desde el versículo 11 al 22, 21, encontramos la eternidad. Se presenta a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra en Apocalipsis 1:5, como el esposo y la cabeza de la iglesia en el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 22. También como el león de la tribu de Judá en el capítulo 5 y el versículo 5. Como el cordero inmolado. También como el sumo sacerdote en el capítulo 8, versículo 3 al 6, y como el rey y juez en el capítulo 19, versículo 11 al capítulo 20, versículo 15. Cristo es quien firma al final de su palabra y es presentado como Rey de Reyes, como soberano. Es presentado como Dios mismo. Es presentado como el esposo y la cabeza de la iglesia, como el león de la tribu de Judá, como el cordero inmolado, como el sumo sacerdote, como el rey y juez. Pero no solo eso. También en toda la Biblia encontramos al Señor Jesucristo como el creador, quien hizo los cielos y la tierra. En Apocalipsis, en Génesis desde el capítulo 1 encontramos los orígenes de la tierra, y la palabra de Dios empieza su carta diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios que no fue una explosión. Gloria a Dios que fue Dios quien creó la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y como vamos pasando los capítulos, vamos encontrando la maravillosa creación que Dios hizo. En el capítulo, en el libro de Éxodo encontramos también cómo Dios rescató a un pequeño niño del río y lo convirtió en un gran libertador. Encontramos también la historia de las 10 plagas. Encontramos también el peregrinar del pueblo de Dios por 40 años en el desierto, en el cual Dios permitió que sus zapatos no se desgastaran, que en 40 años no ocuparan zapatos. Qué bendición sería eso, amén, hermanos. No ocupar zapatos en 40 años. También encontramos en los primeros libros de la Biblia cómo Dios abrió el mar y todas las maravillas de Dios. Oh Dios, ¿quién es el que firma al final de su palabra? ¿Quién es el creador? ¿Quién libertó al pueblo de las manos de Faraón y de la esclavitud de Egipto? Él es el mismo quien firma al final de su Biblia. Dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El mismo Jesucristo que hizo detener el sol cuando en aquella batalla Josué le pidió a Dios que se detuviera el sol, y el sol se detuvo en un gran milagro. Es por eso que a los científicos les hace falta un día. Es el mismo Dios y es el mismo Jesús quien firma al final de su Biblia, quien ayudó a Elías con los 450 profetas de Baal. Quien hizo descender fuego del cielo para que quemara todo ese holocausto. Fue el mismo Dios que rescató a Pedro de la cárcel. Fue el mismo Dios que permitió que Pablo naufragara, pero que no murieran.
Es el mismo Dios quien le dijo a Noé que creara un arca, que inventara un barco porque iba a caer una tormenta, que iba a caer un diluvio. Es el mismo Dios quien firma al final de la Biblia y dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es el mismo Dios quien nació en un pesebre, quien fue envuelto en pañales y que fue acostado en un pesebre allí, quien creció y que a los 12 años se perdió de sus padres. Fue el mismo Jesús quien sanó a ciegos, quien sanó a cojos, a sordos, a mudos, quien resucitó a Lázaro, quien resucitó a la hija de Jairo. Fue el mismo Jesús que no tenía dónde recostar su cabeza. Es el mismo que firma al final de la Biblia. Es el mismo que una noche en el huerto de Getsemaní estaba postrado orando a Dios y diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el mismo que hizo muchos milagros, el que ahora está postrado ahí pidiéndole al Padre. Es el mismo que fue apresado y que fue azotado y que fue llevado ante los concilios de los hombres y que fue juzgado por sus pecados y por mis pecados. Es el mismo Jesús quien dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo Jesús quien dijo: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el mismo Jesús quien dijo: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Es el mismo Jesús quien firma al final de su palabra y dice: ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesús. Es el mismo que fue colgado en una cruz derramando toda su sangre por sus pecados y los míos. Es el mismo Jesús que al tercer día resucitó y venció la muerte y venció el sepulcro y se levantó, y gloria a Dios que consumó nuestra salvación, y por fe ahora tenemos acceso libre hacia el trono de la gracia por su gracia y su misericordia. Es el mismo Jesús quien firma al final de la Biblia. Miren lo que dice, por favor, en Hechos capítulo 1 versículo 6. Hechos capítulo 1 versículo 6, por favor. Hechos capítulo 1 y en el versículo 6 al 11, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, hermanos. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, y el mismo Jesús que creó todas las cosas, el mismo Jesús que entregó su vida en una cruz, el mismo Jesús que firma al final de la Biblia, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es el mismo Jesús que un día fue tomado de nosotros, pero que un día igual va a venir. El mismo Jesús que dice: ciertamente vengo en breve. Es el mismo Jesús quien inspiró, sopló vida literalmente a su palabra. Y podemos encontrar ese versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, etcétera, etcétera. Es el mismo Jesús quien firma al final de la Biblia. Regresemos por favor al capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis. La palabra de Dios dice, después de la despedida, después de la conclusión, todavía nos dan una promesa. Amén, hermanos. Gloria a Dios por la promesa de Dios. Dice: el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. No está diciendo, pues a ver si vengo, como cuando nos invitan a ir a una parte, ¿no? Pues tal vez vaya. O muchos son mentirosos y dicen: sí voy a ir, pero a la última hora no van. Amén. Esta es una promesa de Dios. Si se oye esto, siente que no se oye, o sea, porque estoy sordo, ¿verdad? Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y aunque no es el propósito de la predicación en esta tarde estas palabras, pero las tengo que mencionar y son parte importante. Esta promesa de Dios: ciertamente vengo en breve. Pero mire lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, y aquí vamos a entrar a lo concreto del mensaje en esta tarde. Vamos rápido, amén. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El que firma al final de la Biblia. Ahora en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 encontramos estas palabras. Dice: el Señor no retarda su promesa, sino según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quién, hermanos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús firmó al final de la Biblia, dice: ciertamente vengo en breve. Y han pasado más de 2000 años y decimos: pues ¿cuándo va a venir el Señor? Ya queremos estar en la gloria, ya queremos estar allá. Ya queremos librarnos de nuestras enfermedades, ya queremos librarnos de nuestros problemas, ya queremos estar con Cristo, ya queremos dejar de estar batallando en esta vida, ya quiero ver la gloria de Dios y el rostro del que me salvó. ¿Y cuándo va a venir? Él dijo: ciertamente vengo en breve. Pero mire lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él está siendo paciente, muy paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que firma al final de la Biblia está esperando que usted y yo nos arrepentamos. El que firma al final de la Biblia está tocando la puerta de su corazón hoy mismo y está diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
El que firma al final de la Biblia no está retrasando su promesa. No está siendo cansado, no está siendo tardado su promesa, sino que está siendo paciente para con nosotros. Y note que dice nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Está diciendo para con nosotros. O sea que esto es para usted y para mí. Amén. Está diciendo es paciente para con nosotros. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, que ninguno vaya o que ninguno proceda a la muerte, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 y el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Versículo 12, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. En el capítulo 6 y el versículo, en el capítulo 3 y el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 6 y el versículo 23 de Romanos, la palabra de Dios dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. La consecuencia de los pecados es la muerte. En la Biblia hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Es estar muertos, es estar separados de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. La muerte física, pues algún día vamos a experimentar la muerte física si el Señor no viene antes, que es la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La palabra de Dios dice que somos tres en uno. Dice, y todo vuestro ser, vuestro espíritu, vuestro alma y vuestro cuerpo. Esa es la muerte física. Pero la muerte espiritual es estar separados de Dios por la eternidad. En Lucas capítulo 16 encontramos una historia que el Señor Jesucristo mismo contó, y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Si quieren buscarlo, es Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Se me olvidó, lo siento, dejé buscar. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso, a ser consolado. Amén. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, esto quiere decir el lugar de los muertos, este hombre ya estaba en terribles problemas, porque ya estaba separado de Dios eternamente. Y hasta la fecha ese hombre sigue separado de Dios, tormentando en una llama. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro también males.
Ahora este es consolado aquí, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Este hombre estaba en un terrible problema. Estaba separado de Dios ya eternamente, por la eternidad. Ya no tenía derecho a nada. Ya solamente tenía derecho a pagar por sus propios pecados por toda la eternidad. Y déjeme decirle algo, querido oyente, en esta noche eso es lo que todos nosotros merecemos. Ir a ese lugar por haber ofendido a Dios, por haber afrentado la santidad de Dios, por haber humillado a Dios, por haber blasfemado su nombre, por haber mentido, por haber robado, por haber adulterado, por haber o por ser hechiceros, por ser idólatras, por ser pecadores. Amén. Eso es lo que todos nosotros merecemos, pero el que firma al final de la Biblia no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, que ninguno perezca, que ninguno vaya a la muerte espiritual, que ninguno vaya al infierno de fuego por la eternidad, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él está diciendo: he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Recuerde que estas palabras son para nosotros. En la segunda parte de Romanos capítulo 6 versículo 23 leímos o recitamos hace rato que en la primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la segunda parte nos da una esperanza y dice: más la dádiva de Dios. Esto quiere decir el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación está en Jesús. La salvación está solamente en Jesús. No está en el pastor, no está en el predicador, no está en la iglesia bautista ni en ninguna otra iglesia. Está solamente en Jesús. ¿Y dónde encontramos a Jesús, hermano? Es el que firma al final de su palabra y dice: ciertamente vengo en breve, pero que está siendo paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora Él te ofrece un regalo, querido oyente, en esta noche. Él le ofrece un regalo. ¿Cuánto pagan por un regalo? Es decir, si supongamos que es su cumpleaños, amén, y le dan un regalo, amén, no es indirecta para nada, pero ¿cuánto paga usted por un regalo? Si usted recibe el regalo, obviamente. Absolutamente nada, porque es un regalo. Y este versículo nos da una esperanza, hermanos. Nos da una esperanza y nos dice: más la dádiva. Esto quiere decir el regalo de Dios. Es un regalo por el cual no tenemos que pagar absolutamente nada, porque Jesús ya pagó en la cruz. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El Señor Jesús le ofrece la vida eterna como un regalo. Pero ¿qué pide a cambio? Él está diciendo: te la regalo, pero estoy esperando que tú te arrepientas. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Eso es lo que la palabra
griega a grandes rasgos quiere decir cambio de mentalidad. Cuando cambiamos de mentalidad, vienen cosas secundarias como cambio de rumbo, como cambio de ideas, como cambio de costumbres. Él está esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, es decir, que cambiemos nuestra mente. Porque con nuestra mente natural nunca podremos alcanzar la gloria, porque la salvación solamente está en Jesús. Pero Él está esperando, Él no ha venido porque está esperando que usted y yo procedamos al arrepentimiento. Es el que firma al final de la Biblia, el mismo que dice: ciertamente vengo en breve. Y vamos a regresar ahí a la última parte, la última frase que viene aquí en el capítulo 22, versículo 20, y vamos a terminar. Capítulo 22, versículo 20, ya leímos el que da testimonio, es decir, el que firma. Ya vimos la promesa: ciertamente vengo en breve. Y la última parte es para los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que ya hemos procedido al arrepentimiento, que hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Y esta tercera frase o esta última frase que dice: amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y en el versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El que firma al final de la Biblia es el mismo que dice: ciertamente vengo en breve. Es el mismo que nos da aliento con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene, hermanos. Cristo viene. Creo que como estoy sordo no me están escuchando, amén. Cristo viene, hermanos. Y deberíamos nosotros estar esperando la venida del Señor. Pero ya nos hemos enfrascado tanto en la vanidad de este mundo que nos estamos olvidando de que Cristo viene. Ya algunos hasta dicen: pues quién sabe si vaya a venir el Señor, a lo mejor nos vamos a morir, y quién sabe, a lo mejor los testigos de Jehová tienen razón y vamos a estar ahí nada más, los muertos nada saben, etcétera, etcétera. Y nos ponemos filosóficos a pensar y a cuestionar la palabra de Dios y a querer torcer la doctrina de Dios conforme a nuestra conveniencia. Pero querido hermano, querida hermana, querido oyente, en esta noche Cristo viene, y aunque usted no quiera, Cristo viene, y la venida de Cristo es inminente y tarde o temprano va a llegar. No sabemos el día ni la hora, pero tarde o temprano va a llegar. Oh, recuerdo esa parábola de las 10 vírgenes. Dice la palabra de Dios que cabecearon todas y se durmieron. Y es lo que está pasando hoy en día, queridos hermanos. Ya muy poquitos vienen a evangelizar. Los demás están dormidos.
10:30 de la mañana sale la ruta 3, a las 4:30 de la tarde la ruta 2, a las 10 de la mañana la ruta 1. No hay pretexto. No puede usted decir, es que yo trabajo los sábados y salgo trabajo hasta la tarde y pues venga a las 4:30, amén. Hermano Santo sale a evangelizar a su ruta. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Siempre he pensado que en vez de alentarnos, muchas veces esto es como un tormento. Por desgracia. Aunque en lo profundo de nuestro corazón y en lo profundo de nuestro espíritu se alegra y dice, amén. Si ven, Señor Jesús, deseamos ver tu rostro, deseamos que vengas, Señor. Queremos verte, queremos librarnos de nuestras enfermedades, queremos librarnos de nuestros problemas, queremos librarnos de nuestras deudas. Hay que paguen los testigos de Jehová, amén. Queremos librarnos, queremos ver tu rostro, queremos librar esta batalla. Señor, ya estamos cansados de batallar, de luchar, pero estamos firmes y adelante, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y estas palabras deberían ser aliento para seguir adelante, para seguir batallando, para seguir luchando, para seguir trabajando para el Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Deseamos que vengas, Señor. Deseamos ver tu rostro, Señor. Pero aún con la iglesia, el Señor Jesucristo está siendo paciente para que procedamos al arrepentimiento, para que nos arrepintamos de nuestra indiferencia, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que nos arrepintamos de nuestra soberbia y nuestra altivez de espíritu, para que nos arrepintamos de nuestra falta de cordura en el templo del Señor, para que nos arrepintamos de tantas cosas, hermanos. Para que nos arrepintamos de ser unos mentirosos, para que nos arrepintamos de ser unos rateros, para que nos arrepintamos de ser unos desobedientes al Señor. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Y podríamos hablar, hermanos, de la vida santa y piadosa. Podríamos hablar de predicar el evangelio. Podríamos hablar de el tribunal de Cristo en el cual vamos a dar cuenta. Pero quiero dejarle con estas palabras en su mente y en su corazón. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Oremos. Padre celestial, deseamos ver tu rostro, Señor. Deseamos que vengas por nosotros. Deseamos que vengas por tu iglesia, Señor. Pero entendemos que usted está siendo paciente para con nosotros, porque usted no quiere que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada quien sabe, Señor, de qué se tiene o de qué nos tenemos que arrepentir. Algunos necesitan invitarte a su corazón. Algunos necesitamos arrepentirnos de nuestra indiferencia, de nuestra soberbia, de nuestra falta de cordura en tu casa. Debemos arrepentirnos de tantas cosas, Señor. Solamente tu Espíritu sabe, y tu palabra penetra en nuestro corazón y trae a nuestra memoria nuestros pecados. El Señor le habló. Yo no le tengo que invitar al altar. El altar está abierto. Y si no le habló, yo le aconsejo que venga también. Y clame al Señor y diga: ¿por qué no me hablaste, Señor, ahora? Yo sé que el hermano Paco pues es un inútil para predicar. Pero es la palabra de Dios la que ha sido predicada, hermanos.
Fue el Señor Jesucristo quien directamente nos dijo, el que firma su palabra, el creador de todas las cosas. Es el mismo que dice, ciertamente vengo en breve. Deseamos ver tu rostro, Señor. Deseamos ver tu rostro. Deseamos que nuestro espíritu esté regocijado, que nuestra alma reciba un cuerpo nuevo, Señor. Permite, Señor, que en esta noche quien no tiene a Cristo en su corazón pueda ser el día de su salvación. Pastor. La gran pregunta es, si usted muriera esta noche, ¿dónde iría su alma? Lázaro fue a ser consolado, el rico fue al infierno. ¿Dónde iría usted? Usted no se puede salvar a sí mismo. Usted nunca será lo suficientemente bueno para impactar a Dios. Usted necesita la gracia de Cristo en su corazón. Necesita cobijarse en la obra redentora de Cristo. Y hoy se nos ha hablado del tema. La palabra de Dios dice, aquí yo soy la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La verdad es que Cristo quiere cambiar nuestras vidas, quiere cambiar nuestro destino. En lugar de ir al infierno, quiere que vayamos con él a la gloria. Y Él es el que hace la invitación. Pero la decisión es de usted. ¿Habrá alguien entre nosotros esta tarde que dijera, pastor, oren por mí, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Habrá alguien así? ¿Podría levantar tu mano? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Bueno, Abel, ayúdeme, por favor. ¿Habrá alguien más? ¿Podría levantar su mano? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Puedes ir con él, por favor? Ahí en privado te va a mostrar algo. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna persona más? ¿Algún joven? ¿Algún niño? Solamente necesitas entender que eres pecador y que necesitas a Cristo, que vas rumbo al infierno. Pedirle a Él que te perdone. ¿Estás dispuesto a aceptarlo a Él como Señor y Salvador? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Esta noche dijera, pastor, oren por mí. ¿Cómo se llama? Michelle. Vamos a orar ahorita. Vamos a orar ahorita. Michelle y Sandra. Ok. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el mensajero. Gracias por tu misericordia, Señor, porque con lazos de amor, Señor, estás invitándonos día a día, Señor, a tener comunión con usted. Lamentablemente, Señor, algunos esta noche van a salir de este lugar igual como llegaron, Señor, perdidos. Mi Señor, pedimos tu gracia y tu misericordia. Sigas deteniendo tu venida, Señor, aunque anhelamos. Nuestro corazón gime, Señor, por estar con usted. Pero también entendemos, Señor, la gran necesidad de que se predique tu palabra y que la gente se pueda arrepentir. Señor, nos pidieron orar por Sandra, por Michelle. Queremos ponerles en tus manos, Señor. Padre, tú conoces la condición en este momento de su corazón. Queremos pedir tu gracia, Señor, y tu misericordia.
mi Dios, ponerles en tus manos. Y también, Señor, queremos pedirte por este joven, Señor, que ha decidido esta noche, Señor, recibirte a ti como Señor y Salvador. Oh, Señor, nos gozamos en el corazón. Señor, es de gran bendición en nuestras vidas, porque sabemos que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Señor, grande es la bendición que nos has dado esta noche, Señor. Gracias, mi Dios. Te pedimos que usted dé palabras sabias al consejero y también, Señor, un corazón dispuesto, Señor, a quien esta noche te recibe. Y oramos, Señor, por los que estamos aquí en la iglesia, Padre. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia, Señor. Necesitamos tu bendición. Nada somos, Señor, separados de ti. Padre, trae consuelo a estas familias, Señor, que han perdido sus seres queridos, Señor. Padre, te pedimos tu gracia en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.